a Luis Felipe Mejía Mazo, especialista en soluciones de nube de Microsoft. Luis Felipe es arquitecto empresarial de nube con más de 20 años de experiencia liderando numerosos proyectos y programas de transformación de tecnología de la información en diferentes industrias de Latinoamérica. Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Espero hacer una charla súper concreta. No voy a entrar en muchos tecnicismos, pero les voy a contar un poco la tecnología aplicada a lo que es el sector de agricultura. Y espero no ser el espacio entre el almuerzo y ustedes, pero entonces voy a darles una charla. El objetivo es, digamos, desde Microsoft, yo soy especialista de servicios de nube para la región Andino Sur. Y desde Microsoft nosotros tenemos una visual de cómo poder empoderar a cada una de las personas y organizaciones para que alcancen más. Esta charla está enfocada a eso, a cómo podemos impactar al sector agricultura a través de la tecnología. Entonces voy a arrancar con un tema muy simple, es Microsoft como tal ha cambiado su visión de una misión directamente diferente a lo que en principio cuando inició con Bill Gates, que era colocar un PC en cada uno de los hogares del mundo. Lo que nosotros nos definimos es una empresa de plataforma, y cuando decimos una empresa de plataforma es que nosotros vamos a proveerles a ustedes, a empoderar a cada una de las personas y organizaciones para que ustedes alcancen más. No es que Microsoft va a definir las soluciones del mundo, sino que a través de nuestra plataforma vamos a poder encontrar esas soluciones del mundo. Y uno de los puntos principales que queremos trabajar es con el área de agricultura. El área de agricultura tiene varios retos y sobre todo desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Estamos encontrando que para el 2050 vamos a necesitar producir más del 70% de la producción mundial de agua, de alimentos. El 65% de de la población pobre vive en áreas rurales y en granjas o en fincas. Pero también tenemos un reto desde el punto de vista de cómo hacer un tema de producción sostenible. Y el tema de producción sostenible es que nosotros tenemos que hacer que la agricultura sea más eficiente. Y esto es un poco la charla de hoy, es cómo realmente a través de la tecnología podemos impactar a tener esta producción sostenible directamente. Y a su vez tenemos que entender de que la economía crece y en ese sentido, digamos, la agricultura no se puede quedar atrás. Desde el punto de vista de la mayoría de empresas de los países del mundo, el 30% digamos, de los trabajadores están en áreas rurales y en ese sentido el 10 o el 30% del PIB, sobre todo en países en vía de desarrollo, representa el PIB, representa la agricultura. Con lo cual, en términos generales, para los científicos de la industria de agricultura siempre ha tenido un reto de cómo vamos a poder ser más eficientes y cómo vamos a apoyar. Y acá les vamos a contar un poco diferentes experiencias que nosotros desde Microsoft estamos trabajando al respecto. ¿Cuál es el enfoque que nosotros estamos llevando directamente? Es agricultura basada en datos. Y acá voy a entrar un poco en lo que normalmente nosotros llamamos tecnologías como Internet de las cosas, cómo realmente los datos cambian. Y hablamos mucho de inteligencia artificial, pero acá vamos a verlo cómo lo aplicamos y vamos a ver un caso de cómo lo estamos aplicando en Colombia directamente. Entonces, el concepto de la agricultura basada en los datos es la precisión desde el punto de vista de cómo los agricultores, no solo a través de la intuición, pueden tener, digamos, procesos más eficientes. Y en ese sentido, cuando hablamos de la precisión, hablamos de agricultura de precisión que tiene 3 factores que pueden ser y van a impactar. Uno es cómo mejorar digamos mejorar las cosechas o la producción. Luego, cómo puedo reducir costos y por último, cómo puedo ser más sostenible con el mundo. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando yo tengo un análisis y tengo realmente un análisis y unos datos basados de mi granja y de mi tierra, yo puedo ser más eficiente en dónde coloco mejores los nutrientes, dónde puedo poner los nutrientes o las semillas para que crezcan de forma más eficiente. También cuando tengo cuando tengo información de los datos desde el punto de vista de agricultura, puedo también ser más eficiente en utilizar menos agua, menos pesticidas, porque digamos
tengo un conocimiento profundo del mismo tema. Al hacer menos temas desde el punto de vista de eficiencia en los recursos, voy a ser más sostenible. Y obviamente se nos generan más oportunidades directamente. Hay oportunidades de cómo puedo tener, digamos, trazabilidad de cada uno desde la producción de los alimentos hasta el punto final, y cómo puedo, digamos, desde ese punto de vista de trazabilidad, mejorar el valor agregado de mis productos. Es decir, una finca o una granja que produzca con elementos sostenibles va a poder tener, digamos, una trazabilidad a través de blockchain y puede tener, digamos, impacto sobre todo en lo que son elementos comunes de mercados que pagan mejor, digamos, ese manejo eficiente y sostenible de las oportunidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Hace más de 30 años está en teoría el tema de agricultura de precisión. Hace más de 30 años se ha pensado y se ha definido los científicos agrícolas en cómo puedo ser más eficiente, cómo los agricultores pueden ser más eficientes, pero ¿qué ha pasado en esos 30 años? La respuesta es los costos. Digamos que hace más de 10 años hablar de sensores, digamos cuando yo ya empiezo a definir cómo puedo, digamos desde el punto de vista definido, cómo puedo ser más preciso y cómo me puedo llenar de datos, la primera respuesta es sensores. Entonces yo coloco sensores en mi hectárea que tengo el cultivo y simplemente desde el punto de vista, yo no tengo un background desde el punto de vista de agricultura, yo tengo un background desde el punto de vista de informática, y desde ese punto de vista de informática uno diría, no, es súper sencillo, coloca sensores, llena de sensores, eso trae información, datos, los subes a las nubes, la nube hace todo el proceso de machine learning, inteligencia artificial y sale, y tenemos toda la información. Pero eso desde el punto de vista de un sector que es la agricultura, que ahorita vamos a ver los retos que se enfrentan, no son tan factibles de ejecutar. ¿Y por qué? Hace 10 años, por ejemplo, solo 10 sensores valían alrededor de $10,000, y para cubrir toda una granja o toda una finca o toda un área de cultivo a punta de sensores que tienen que tener una densidad de menos de 10 metros, no era factible. Entonces de aquí viene un poco el objetivo de nosotros desde el punto de vista de encarar 4 problemáticas que se tienen cuando yo quiero habilitar todo lo que es la inteligencia artificial y la conectividad de los datos en la agricultura. ¿Y cuáles son esos 4 problemas directamente? El primero, pues en las granjas y sobre todo en las áreas rurales no hay conectividad. Y eso ocurre porque nosotros, pues digamos, vivimos en ciudades en donde estamos conectados siempre, pero en una granja, en unas fincas, la conectividad es muy poca. De hecho, normalmente desde el punto de vista, solamente el 20 o el 30% de las áreas rurales tienen conectividad. Y entonces ese es el primer reto, ¿cómo puedo llegar a tener conectividad en áreas rurales? Y con un elemento, nosotros en nuestras casas llegamos, tenemos nuestro celular con 4G, llegamos a la casa, Wi-Fi, nos salimos de la casa y perdemos ya la conectividad. En las áreas rurales, ¿cómo puedo yo pasar de tener una conectividad en áreas tan distantes en donde los cultivos crecen, hay árboles, el Wi-Fi no llega? Entonces tenemos que habilitar otro tipo de tecnologías. Eso es lo que vamos a hablar ahorita sobre los 4 retos que enfrentamos y cómo Microsoft ayuda en cada uno de ellos. El otro punto es la precisión de los mapas. ¿Cómo puedo tener mapas que tengan datos más reales y efectivos? Y esto viene asociado a los sensores. Yo no puedo llenar una finca, yo no puedo llenar unos cultivos a punta de sensores, no es económicamente viable. La tercera es que aún si yo tengo conectividad, la cantidad de datos que yo recojo, de imágenes, desde el punto de vista de trazabilidad de imágenes, es muy pesada. Así yo tuviera una conectividad muy fuerte, no me da para subir esa información a la nube para procesarla. Entonces, en ese sentido, el reto no es solamente si yo tengo conectividad, que ahora vamos a ver cómo Microsoft está impactando, y aquí en Colombia, en ejemplos reales, esa información no la puedo subir con esa volumetría de información. Estamos hablando de gigas, tener información de precisión de imágenes, no va a poderlo subir. Y por último, aunque uno no crea, el tema desde el punto de vista, nosotros vivimos en donde no se va la luz, en cambio pues en las zonas rurales se va muy fácil la luz, y eso hace que entonces todos los sistemas desaparezcan. Entonces, desde el punto de vista de Microsoft,
Y recuerden, nosotros generamos la plataforma y son a través de nuestros ecosistemas de partners, de asociados de negocio, gracias a FECOLFIN por la invitación, es que ustedes también pueden ayudar en cómo pueden habilitar estas capacidades. Tenemos una solución que se llama FarmBits. FarmBits es, un conjunto de solución de extremo a extremo que realmente permite recolectar la información, generar conocimientos de la agricultura de forma costo efectiva. ¿Y por qué lo digo costo efectiva? Porque acá no es un problema de tecnología, es un problema de cómo le aplicamos para que el agricultor, realmente un agricultor no sabe mucho de retorno de inversión aún, pero si aún con elementos tan costosos no va a poder invertir. Entonces, ¿cómo resolvemos estos 4 elementos? El primero, el de conectividad. Digamos que si ustedes ven aquí a la parte derecha, van a ver que yo voy a llenar algunos, elementos de Internet de las cosas, sensores de pH, sensores de dirección de viento, videos de drones. Esta información está en los cultivos y si ustedes ven, la granja está a una distancia que es la que yo necesito subir la información. Aún yo teniendo desde la granja hasta donde tengo los elementos de Internet de las cosas, tengo una distancia considerable. Entonces esa distancia, que además está obstruida por cultivos y demás, yo la tengo que solucionar. Entonces, como Microsoft ha trabajado en esta tecnología hace más de 25 años, ya es una realidad y ya la estamos aplicando en Colombia, ahorita vamos a ver, es que a través de lo que se llaman los espacios blancos de televisión, y acá empezamos a ver televisión, ¿cómo así? ¿Se acuerdan las antenas de televisión, las antenas de aire que uno colocaba antes de que existieran canales digitales y demás? A través de esas antenas que uno se le tocaba levantarse y poner, muévalo acá para coger el canal 7, el canal 9, pues yo soy adulto contemporáneo también, pues acá directamente. A través de esas antenas lo que hacemos es que los espacios en blanco, ¿qué quiere decir? Los espacios donde no hay canal de televisión, o sea, un Teleantioquia, un canal Caracol que todavía tiene, en señales, directamente, a través de esos espacios enviamos la información a través de señales de Wi-Fi, es decir, los canales que están siendo, ese ruido que ustedes veían cuando yo movía y quedaban el canal, no sé, canal 13, canal 20, no sé, que era espacios, hace mucho tiempo, sí. En esos espacios donde llega ruido, a través de esta tecnología de TV Wide Space, nosotros colocamos digámoslo así, las ondas de Wi-Fi y la información de Wi-Fi. O sea que convertimos lo que es frecuencias de televisión, que por cierto tienen otra ventaja. Si es UHF tiene 4 veces más distancia, si es VHF tiene más de 12 veces de distancia. O sea que en las pruebas de Microsoft es que nosotros hasta enterramos, por ahí a 2 metros y sigue teniendo recepción de la información. Entonces, a través de estos canales podemos llegar a tener conectividad. Y esto es digámoslo así, un proyecto que se llama Airband. Y Airband es un proyecto en el cual estamos trabajando a nivel mundial. Colombia es uno de los países en donde Microsoft está invirtiendo más de 10.000 millones de pesos para habilitar conectividad en zonas rurales. Estas zonas rurales, nuestra meta en Microsoft acá en Colombia es tener más de 2 millones de personas conectadas en las áreas rurales, y a través de esta tecnología, que simplemente es colocar una antena y un dispositivo Wi-Fi, tenemos conexión. Solamente no voy a entrar en tecnicismos, pero solo como para que lo tengan en cuenta, porque también es viable en las zonas rurales, porque si ustedes se ponen a ver, digamos que las zonas rurales pues no tienen, digámoslo así, mucha entrada a tecnología. Entonces esos espacios en blanco, los canales, hay un número de oportunidades de canales disponibles con los cuales nosotros podemos transmitir, o sea, podemos habilitar banda ancha para, a estas comunidades. Entonces el primer punto, check, conectividad a través de Airband. Ahorita vamos a ver un caso específico en Colombia. Y es una tecnología que me permite habilitar lo que es la agricultura de precisión. Pero ahora vamos a entrar directamente, ¿qué es la precisión?
Pues como les decía, la precisión es tener una foto de mi cultivo y en esta foto de cultivo tener información o conocimiento del cultivo en tiempo real. ¿Y por qué lo digo en tiempo real? Porque pues digámoslo así que los agricultores pueden saber, después de años y años de experiencia tienen intuición de que bueno, esta parte del suelo es más alcalina, esta parte del suelo es más húmeda, pero acá el objetivo es encontrar la información en tiempo real para que ellos puedan ser más precisos a la hora de usar, digámoslo así, cada uno de los elementos o de los, digamos, elementos que como les decía, nutrientes, pesticidas, pero también a la hora de prevenir directamente, digamos, algunos puntos determinados. Entonces, ¿la restricción cuál es? Es que las zonas rurales son muy amplias. Llenar, digamos, desplegar sensores no me da el costo y mantenerlos, porque no es solamente comprar los sensores, sino mantenerlos. Entonces, ¿cómo llego a cubrir todo mi cultivo no con sensores y tener toda la información? Entonces, un poco utilizamos una tecnología en principio que se llama drones. ¿Qué es un dron? Un dron es un dispositivo, digamos, un vehículo que uno puede programar. El dron pues puede ser, estamos hablando de cómo fue una primera idea que se aplica, pero no todo en África, en India, acá, digamos, no aplica tanto, pero los drones son alrededor de $1000, pueden cubrir áreas fuertes, áreas bastante amplias de espacio y pueden recolectar información visual. Entonces un dron puede subir, hace toda digámoslo así, un mapeo. El dron tiene su cámara que registra, toma todas las fotos y hace una primera muestra de las imágenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es no utilizar sensores, pero tampoco llenar la granja de sensores. Es hacer una combinación entre información desde el punto de vista visual que yo recolecte y los sensores en data. Y ahí le aplicamos, solamente para que lo tengan en la visual, inteligencia artificial o machine learning, que son, digamos, que son tecnologías desde el punto de vista de computación que me permite exponenciar esos datos y me permite crear esto. ¿Qué es lo que es importante? Que cuando hicimos estas pruebas en Estados Unidos, bueno, servían, pero cuando empezamos a ir a otras latitudes como África, India, pues primero los drones tienen digamos, el nivel de la batería es limitada, algunas preocupaciones en regulación, unos países muy, pues tenían que pedirle hasta el Ministerio de Defensa pues que volaran los drones. Y los costos aún siguen siendo para los agricultores en algunos países no son accesibles. Entonces empezamos para mitigar esto, tecnología de bajo costo. Por ejemplo, colocamos entonces una bomba de helio, simplemente la amarramos la llevamos más de 40 o 50 metros y colocamos en su interior el teléfono inteligente, un teléfono inteligente con una batería, y a través de él toma todas las fotos directamente. Eso es, digamos que el objetivo es empezar a tener, digamos, la visual. Lo importante es tener una calidad de información de los datos de forma visual. Con esto, digámoslo así, en este momento estos globos me permitían tener información en tiempo real también, que duraban hasta 7 días. Obviamente pues no iba a poner un iPhone 14 ahí, sino tecnología, digamos, desde el punto de vista que dure y con una batería directamente, pero me permitía tener esa capacidad de combinar el elemento visual con sensor. Entonces ya los sensores, ya no tengo que llenar de sensores, sino yo ya puedo digamos, colocar mínimos sensores para hacer una combinación. Entonces el objetivo y la idea es combinar ese cubrimiento espacial que me va a permitir una panorámica de la visión, más los sensores, me va a dar un mapa de precisión. Y entonces en el mapa de precisión ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos con ese mapa de precisión? Pues ese mapa de precisión me va a permitir que, bueno, y se me olvidaba también, digamos, también puedo tener información satelital, o sea, uno de los digamos, las fuentes de ingesta puede ser los satélites. Lo que pasa es que los satélites no tienen tanta calidad en las imágenes. Entonces, a través de esa combinación, lo que nos va a permitir es tener ese mapa, y en ese mapa yo puedo tener, de acuerdo a ese mapa, es la precisión de
cuál es el pH del suelo en cada uno de los colores, el nivel de humedad de cada uno del mapa que está definido. Y en ese sentido, yo puedo también a través de Machine Learning hacer que los datos a través de los históricos de los últimos 10, 20 o 30 años meteorológicos y demás puedan entrenar. ¿Para qué? Para tener una predictibilidad. Es decir, ya no solamente tengo análisis de datos de lo que está ocurriendo hoy, sino a través de modelos de Machine Learning es como puedo tener una predictividad para que el agricultor pueda tener de forma más precisa la forma como va a utilizar y va a encarar sus cultivos. Y esto obviamente combinado siempre con la intuición del conocimiento propio, porque digamos en términos generales nosotros desde el punto de vista de Microsoft no creemos de que la tecnología es una herramienta para apoyar, pero no es para reemplazar. Entonces aquí va a tener más información para predecir. Yo creo que voy a hacer más rápido del tiempo directamente para que puedan avanzar. Tercer elemento es la conectividad, la baja, digamos, aunque yo ya tenga conectividad, yo recopilo mucha información, o sea, las imágenes, solo tener videos de imágenes pesa mucho, o sea, cuando digo pesa mucho es que un video de tener ese video del cultivo pesan gigas de información, y por más aunque gigas y teras de información, aunque yo tenga una conexión de banda ancha, se demora mucho en subir, porque recuerden, esto tiene un componente de recoger la información, recopilarla y luego llevarla a procesar esa información para que me den un resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que en la parte de arriba hay una conectividad muy, digamos, débil hacia la nube, que es en la nube en donde se va a procesar la información. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, dijimos, pues tenemos que poner un elemento en el borde, cuando digo en el borde cercano a donde están esos drones y esas antenas, y colocamos un PC o un laptop con un Windows 10 para que recopile esa información. Él recopila la información directamente y no toda la va a mandar a la nube directamente, sino que localmente con un PC pequeño y que haga procesamiento, me va a empezar a hacer modelos de Machine Learning, solo va a enviar la información más importante que necesita comparar con los servicios de nube, como temas de información digamos, del clima, temas de otros agricultores y de recomendaciones, pero él en general lo que va a hacer es que en la parte verde que ustedes están viendo ahí, la parte verde es la información que está en el PC, que es un PC que Microsoft también, digamos, desde el punto de vista, la idea es que con la fundación de Bill y Melinda Gates, pues todos estos elementos que estamos haciendo, trabajamos, y digamos que va a tener un PC en el cual ya va a tener un procesamiento en el borde cercano, y ya la información no se va a tener que sincronizar toda la información a la nube, sino la data más importante, o en algunos casos, por ejemplo el video, pues si hay un video necesario, pues lo comprime y lo envía, y ya no tiene que hacer, digamos, todo el proceso completo. ¿Esto qué me permite? Que a través desde el punto de vista, si hay una desconexión, él pueda tener información o insights, aún teniendo información localmente, y algunos servicios sí necesitará conectividad. Entonces digamos que tiene una forma híbrida de poder empezar a tener, digamos, información de los cultivos sin tener que estar siempre conectado directamente. Bueno, y por último, a nivel de problemas de fuente de poder, pues hay unas tecnologías que me permiten, por ejemplo en los drones, entender con la información del clima, en algunos casos saber el tipo de velocidad del viento y en qué dirección se va a dar, para que se programe para que a través de algoritmos el dron utilice, como las aves que utilizan, digámoslo así, un poco el tema del viento como para volar y ser más eficientes. De esa misma forma se programa para que él haga el rastreo de alguna forma, y hace más eficiente los temas desde el punto de vista de fuente de poder. Bueno, algunos temas, y yo digamos que el objetivo no es llenarlos de datos, pero un poco acá lo que los empiezo a pensar es que a través de la tecnología podemos hacer de que el agricultor pueda tener, digámoslo así, más información y pueda, digamos, de alguna forma, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces,
acá tenemos una vista de, digamos, de un campo en ganadería. En la visual, si yo no tuviera un sistema de estos, en los, digamos, no sé, en los anteriores panelistas, hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de ganado, pues yo recorrerla y saber qué es lo que pasa en todas mis hectáreas, aún colocando un dron sin tener nada de tecnología y mirarla, pues mirar el video 4 o 5 horas para recorrer y mirarla. La idea es que a través de inteligencia artificial él detecta inmediatamente, bueno, aquí hay, digamos, un charco de agua, eso está bien, no está bien, ahí es donde se alimentan, digamos, el ganado, donde, digamos, en términos generales, sí, realmente, pues esto no es inteligencia artificial aplicada para los excrementos, pero el objetivo es también entender un poco por dónde está el tema, también ver en qué área se mantienen, digamos, las vacas o el ganado, o pues digamos el ganado en qué horarios directamente, o en algunos casos si hay ganado extraviado. Y esto lo hace en cuestión de 20 o 30 minutos, es decir, lo que hace es que el sistema puede detectar en tiempo real y puede accionar, digamos, algunas tareas desde el punto de vista de agricultura. Si yo no tuviera esto, me tocaría recorrer y también un dron, pues me tocaría ver el video durante mucho tiempo, y el objetivo es que a través de la inteligencia artificial él detecta estos puntos. Otro de los temas es que, por ejemplo, aún combinando la imagen, aquí yo puedo ver cuáles áreas son más húmedas y cuáles son menos húmedas, y también desde el punto de vista, si vemos acá cuál es, digamos, la zona oscura es tierra más alcalina, entonces yo puedo tener una visual de cómo voy a poder desplegar directamente. Acá esto es un video de cómo a través de inteligencia artificial también empieza a detectar qué tipo de comportamiento desde el punto de vista de las vacas, qué vacas pueden ser probablemente estar enfermas, no se mueven, cuáles sí están, digamos, tienen algunos comportamientos, y el objetivo es un poco empezar a aplicar en cada uno de ellos. Entonces, en conclusión, y voy a terminar mi intervención con 2 puntos. Esto es una solución, pero Microsoft declaró en el 2020, antes de pandemia, que iba a ser carbón, digamos, neutral, carbón net cero en el 2030, y eso cambió un poquito el paradigma porque todas las empresas eran, no, yo soy carbón neutral, y el tema de carbón neutral es que, pues de alguna forma las empresas grandes decían, pues yo pago por, pues yo emito 50 toneladas de carbón y yo le pago a proyectos en el mundo como para un poco estar tranquilo en mi conciencia que le estoy pagando a otras, digamos, a otras fundaciones, pero eso en general no hace que no se emita carbón. En el 2020, a principios del año, antes de pandemia, Microsoft declaró que va a ser carbón net cero al 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera parte es que va a reducir la emisión de carbón, pero que la emisión de carbón que ya quede en el 2030, digamos que emitamos 10 toneladas de carbón, Microsoft va a limpiar efectivamente las 20 toneladas de carbón que emitió ese mismo año. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 2030 Microsoft no va a emitir más carbón adicional a la atmósfera. ¿Y eso qué implica? Eso no es simplemente a través de dinero, eso implica que tiene que generar nuevas tecnologías para limpiarlas, porque no es solamente a través de sembrar más árboles. Yo no puedo limpiar, digamos, en esa misma velocidad, porque es a partir de ese año es que ya no se puede generar. Y el segundo compromiso es que al 2050 como va a ser carbón net cero, a partir de ese momento va a limpiar más del que genera. Y al 2050 va a limpiar todo el carbón que emitió desde 1975, que fue el año en donde se fundó. Y esto no lo hace, y tiene una serie de inversiones y una serie de tecnologías, y esto no lo hace porque nadie se lo está pidiendo. La regulación no pide directamente eso, sino que es el compromiso de Microsoft de decir, nosotros somos de las empresas que son empresas que tienen alta rentabilidad y tenemos que encarar, digamos, las mayores problemáticas del mundo. Y muchas empresas después se unieron a la causa, bienvenidos, porque ese es el objetivo, y luego lo extendió a, digamos, a emisión de desperdicios y agua. Digamos que ese es nuestro objetivo, generar soluciones que impacten. Entonces, cuando yo hago estas charlas, bueno, mucha gente me dice, bueno, Pipe, pero eso es por allá en la India, África, eso pues
eso muy bonito, pero ¿dónde aplica acá para Colombia? En Colombia, ¿se acuerdan la primera parte de Urban? ¿Cómo puedo traer, digamos, conectividad a las zonas rurales? Nosotros tenemos ya 2 casos de uso en Tumaco directamente y en regiones, digamos, desde el punto de vista en donde no hay, digamos, forma de conectividad. También en regiones donde por la violencia tampoco la generaban. Mucha gente me dice, Pipe, ¿y por qué no llega Comcel? ¿Por qué no llega? Porque como a la final todo es unos modelos de negocio, colocar una antena celular en zonas rurales donde casi no va a haber, digamos, una población y un conjunto que va a pagar plan de datos, entonces no va a llegar. Entonces, en ese sentido, para estas 2, digamos, áreas estamos haciendo. Y acá voy a dejar un video. Nos llegó el internet y todo cambió. Maravilloso, porque ya uno no tenía que salir los niños al pueblo, sino aquí mismo. Buscaban el internet y hacían sus tareas. ¿Para qué eso? Acá a nosotros nos toca, como son cabildos indígenas, cada uno de ellos tienen que venirse a lomo de burro o se tienen que venir a pie y por las travesías de los caminos esos en invierno. Tengo 2 niños estudiando acá. Cuando llegó el internet, muchos niños que están en la universidad, en la secundaria, inclusive hasta nosotros los padres de familia y la comunidad en general, hasta personas que no pertenecen a la comunidad, han venido a ayudarse, porque en verdad uno para hacer una gestión o hacer una hoja de vida o hacer cualquier trabajo. Con la llegada de Microsoft aquí a la sede de las Mercedes, ya esto transformó 100% las comunidades. Hay un avance muy grande porque la mayoría de las guías del ministerio, los portales que tiene el ministerio, dejan descargar el material. Con la llegada del internet, pues nos pareció excelente la idea. Fue en la época en que los niños más lo necesitaban, que fue para las clases virtuales. Me dice los hijos que aprendió tanto del internet. Y ya hoy en día tienen los hijos de uno toda la posibilidad de, porque ya hay tanta metodología de ellos aprender mejor. Bueno, esa fue mi charla, muchas gracias y espero, ahí están mis datos de contacto. Gracias.